Bienvenido a este tercer día de estudio bíblico. Permítame correr un poquitico para que podamos completar el tema de esta semana. Permítame. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Y estamos tratando de centrarnos en el tribunal de Cristo. Sin embargo, no podríamos dejar de hablar de lo que hemos hablado hasta el día de hoy. Cosas como la recompensa, cosas como pérdida, cosas como la tipología que tipifica los tres materiales primero, los tres materiales después. Hemos entonces leído y vamos a volver a leer. Dice primera carta a los Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. A ver, tenga en cuenta esta recompensa. 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Recompensa y pérdida, esos son los resultados de este tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya habíamos visto el significado de la palabra recompensa. Precio por servicio, o precio pagado por servicio, así suena el significado de la palabra recompensa. Precio pagado por servicio prestado, eso es. Pero no habíamos visto la palabra pérdida, sufrirá pérdida. Pérdida 22:10 es la palabra que quiero que miremos el significado. Pérdida 22:10. Dice, lastimar, herir, es decir, reflexivamente o pasivamente experimentar detrimento. Detrimento es ir hacia abajo. Dice pérdida, sufrir, destruir, padecer, perder. Ninguno de nosotros quiere eso, ¿sí o no? Otra vez, ninguno de nosotros quiere eso. Queremos recompensa. Bueno, vamos a hablar de la recompensa, pero no puedo dejar de al menos darle la idea, usted ya la tiene, de lo que son los tres materiales segundos. Entonces déjeme hablarle de Salmo número 1, para hablarle de lo que es los tres materiales. Yo le llamo los tres materiales humanos, ¿no? Humanos. Los tres materiales primeros, oro, plata, piedras preciosas, están tipificando materiales divinos, espirituales, usted lo puede llamar de alguna manera. Sin embargo, los otros tres materiales son materiales muy humanos, que tiene que ver con esto. Dice la Biblia, versículo 3, Salmos 1:3, dice la palabra del Señor, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dice el 4, no así los malos. Deténgase allí, por favor. Entonces, si nosotros coincidimos según la Biblia, que la palabra madera tiene que ver con el árbol es tipología de la humanidad, del ser humano aquí en la tierra, como si estuviéramos hablando del cuerpo, ¿sí? Y si dice que el árbol bueno, el árbol frondoso, el árbol fructífero, el que está afianzado en esa fuente de agua, ese no pierde las hojas. Y una de los materiales que podríamos llamar muy humanos, los materiales humanos terrenales, es la hojarasca. ¿Qué viene a ser la hojarasca con relación al árbol? Hombre,
sencillamente el producido de un ser humano en detrimento, el producido de un ser humano que está sufriendo pérdida, que está perdiendo las hojas, que está enfermo, para que me entienda. Y no precisamente enfermo del cuerpo, podría ser enfermo del alma, una persona llena de amargura, llena de reclamos, de enojo. Entonces hace mucha basura. Podríamos decir que la hojarasca es la basura de un ser humano en decadencia, podríamos decirlo. Yo le pido a usted que estudie eso, que investigue, porque es que ya tengo este último espaciecito para completarle algunas cosas del Tribunal de Cristo, y le puedo dar una idea. La palabra heno tiene que ver con pasto seco, pero con algo muy importante. Es el alimento de un animal no regenerado. ¿Se acuerda a quién le dice Pablo animal no regenerado en este pasaje del capítulo 3 de la primera carta a los Corintios? Cuando dice, les tuve que hablar como a carnales. La palabra carnal significa animal no regenerado. No ha sido vivificado por el Espíritu, no. Sigue estando en sus anhelos, en sus deseos. Sigue estando en su humanidad. Y quiero recordarle algo, aunque usted lo sabe, pero quiero recordarle algo. El problema de tomar decisiones en la carne no es estar en pecado siempre, así como a veces nosotros entendemos el pecado. Cuando yo escuchaba que la persona anda en la carne, yo me la imaginaba mintiendo, robando, fornicando. Y no es necesario que la persona cometa esa clase de pecados. Sencillamente, la madera, el heno, la hojarasca, tiene que ver con un hombre, con una mujer, con un ser humano que estando dentro de la iglesia, viva en sus emociones, reaccione por emociones, tome decisiones por emociones, no por el espíritu, no por principios bíblicos. No es una persona reflexiva, no es una persona prudente, sabia, sensata. No, es una persona emotiva, emocional, explosiva. Eso es. Y esa persona puede que no diga mentiras, puede que no diga vulgaridades, pero ¿sabe qué? Todo lo que está haciendo, lo está haciendo humanamente. Que ese es el problema de estos tres materiales. El que vivió su vida cristiana humanamente. Eso es. El que la vivió viendo las cosas humanamente, que nunca pudo, sí cree en el Señor Jesucristo, se apartó del robo, de la mentira, de consumir, no sé, cualquier clase de sustancia, pero también se apartó del pecado sexual. Pero ¿sabe qué? Vive una vida tan natural, con temores, con miedos, con luchas, con dificultades, con problemas con el uno y con el otro, defendiéndose a sí mismo. Y puede ser que nunca diga una vulgaridad, nunca diga una mentira, que nunca le robe a nadie, no. Pero el hecho de estar viviendo tan naturalmente, tan humanamente, eso lo constituye la Biblia como viviendo en la carne. Eso es. Y vivir en la carne es la sociedad del alma y del cuerpo. El alma y el cuerpo es lo que tipifica vivir en la carne para la Biblia. La Biblia describe esto como vivir en la carne. Cuando el espíritu se hace para un lado, cuando no se toman decisiones por lo que conocemos de la Biblia, cuando no vivimos de acuerdo a lo que hemos aprendido por la Biblia, sino que sencillamente, como se va presentando la situación, se van tomando decisiones, o porque me enojé, o porque estoy contento, o porque me puse triste y le dejo de hablar, porque entonces me dio la nostalgia, hoy no te hablo, mañana hablamos, ¿sabes qué? Ahora no quiero conversar contigo, no estoy en una situación adecuada, ¿sabes qué? No quiero que me dirijas la palabra, tal vez mañana, ¿sí? Aprovechame que estoy contento. Ve, no te pego porque no tengo rabia, le dice el papá a los hijos. Agradece que no te pego porque no tengo rabia. Y, oiga, ¿y entonces o qué? ¿Ah? ¿De qué se trata esto? ¿De seguir viviendo como un ser humano común y corriente? No. El texto más diciente de toda la Biblia, el texto que más nos instruye,
en cuanto a vivir no en pecado como los pecados que usted y yo cometemos, conocemos, como los pecados que usted y yo conocemos, sino simplemente vivir naturalmente, vivir, y lo llama así, la carne, es Romanos capítulo número 8. No sé si usted ha estudiado ese texto. Ese capítulo de Romanos capítulo número 8 nos deja entender muchas cosas, nos enseña muchas cosas. Si usted lo lee conmigo, Romanos capítulo 8, y entonces estamos concluyendo que el oro, la plata y las piedras preciosas son materiales espirituales, divinos, celestiales, con que se hace la obra del Señor. Ya explicamos cómo vivir en esa situación. Pero la madera, el heno, la hojarasca, es el material humano, el material terrenal, para que lo entendamos así. Romanos capítulo 8, desde el versículo número 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A nosotros nos gusta mucho leer hasta ahí, ¿no? Y convencernos de que sí, aleluya, aleluya, ninguna condenación. Pero no, el texto sin contexto pierde sentido, pierde poder. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo le pregunto a usted, ¿usted es consciente que está en Cristo Jesús? Bueno, aquí entonces le pediría que se haga el examen. Yo me lo hago. Hágase el examen. Acuérdese de las cosas más importantes que vivió hoy. Hoy reaccionó a algo que le dijeron porque lo movió la molestia, la irritación, el enojo. Hoy reaccionó a algo que le dijeron porque le dio misericordia, se puso tan tierna y fue y abrazó y se comprometió a ayudar, aunque no tiene. Sí, es que nosotros, el Centro Misionero Bethesda, hemos sido criticados por eso, porque hemos tratado de vivir y de enseñar lo que es no vivir en la carne. Y eso de la euforia de que, ay, hermanito, hermanita, y sí, claro que sí, yo le voy a ayudar, y al fin no le ayudó, porque fue que se puso eufórico, muy contento en el alma, y se comprometió y al final no tuvo con qué. Hermano, eso es vivir en la carne, claro. Y entonces un rato está triste, el otro rato no sabe qué hacer, aleluya, eso canta. Pero le dijeron algo y se puso nostálgico y dijo, la verdad es que uno sí sufre mucho, uno padece mucho, pero gloria a Dios, gloria al Señor, ya está triste, está nostálgico, dentro de un rato tiene ira, tiene enojo, dentro de un rato dice, uy, pero yo no fuera cristiano, yo sabe qué, uy, pero bueno, gloria a Dios que bueno, que agradezcan. Eso. Pregúntese cómo vivió su día el día de hoy. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme, la palabra conforme es de acuerdo, es en una semejanza. Óigame, en una imagen parecida, conforme a la carne, conformados a lo que el alma le dice, a lo que este cuerpo pide, sino conforme de acuerdo al Espíritu. Es muy importante que nosotros nunca nos olvidemos de esto, porque es aquí donde el que no entiende, el que no sabe, se puede llevar una sorpresa. Bueno, salvo, sí, listo. Pero en el tribunal de Cristo, aquí estoy por mi recompensa. ¿Recompensa? Si usted todo lo que hizo, lo hizo fue en sus emociones. Si usted todo lo que hizo, lo hizo fue en su carne. Para que me entienda mejor, yo no sé si usted se acuerda, años pasados, bastantes años pasados, cuando los pastores de los 2 centros misioneros Bethesda que hay aquí en Cali vivían en una competencia
El uno quería hacer una cosa y el otro quería hacer algo mayor, y el uno hablaba mal del uno y el otro hablaba mal del otro. Y entonces si alguien decía, yo vengo de allá, venga, le hago liberación porque usted viene contaminado, eso allá es horroroso, y entonces no vaya por allá porque allá está el diablo. ¿Qué es eso, hermanos, si no vivir en la carne? ¿Qué es eso si no vivir en sus emociones? ¿Ah? Recuerde que en Romanos capítulo 14 está diciendo que Dios va a juzgar lo que haya hecho el hombre en su carne, hablando de que unos murmuran a los otros, de que uno juzga si quiere leerlo, léalo. Romanos capítulo 14 habla de eso. ¿Quién eres tú para criticar a tu hermano? ¿Quién eres tú? Si él está de pie, para su Señor está en pie. Si se cayó, déjelo que su Señor lo levanta. No hay problema. Pero usted, ¿quién es para estar señalando, estar murmurando? Ahí es donde el Señor dice, recuerde que todos vamos a ir a dar cuentas en el tribunal de Cristo. Todos vamos a tener que enfrentarnos a semejante situación de rendir cuentas de lo que hicimos. Entonces, dice el versículo número 2, y por ahí tengo un estudio sobre las leyes. Las leyes. El capítulo 7 de Romanos habla de una ley, la ley de la mente, la ley del pecado. Bueno, dice así, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, hay una ley que te da vida y que te permite reaccionar por el Espíritu, por lo que conoces de la palabra. No pagues a nadie mal por mal, te acaban de insultar y tú guardas silencio, miras a la persona con misericordia y lo bendices. Te bendigo en el nombre de mi Señor Jesucristo. No, yo te estoy invitando a pelear porque es que los cristianos son tontos, bobos o cobardes. Si la carne es la que prima, inmediatamente ese cristiano dice, Señor, le pongo 3 bien pegados y después le pido perdón. No hay problema. Que conozca el evangelio muscular, este sinvergüenza, para que sepa con quién se está metiendo. Si no, no. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, caminar en la carne, por más que no se digan vulgaridades, por más que no se mienta, por más que aparentemente no se esté cometiendo pecado, es un pecado caminar en la carne. Sí, aunque no se desee a la mujer ajena, aunque no se mienta, aunque no se robe, el hecho de caminar en las emociones, de qué es lo que yo digo y que me defiendo porque yo conozco cómo defenderme y que yo tengo la capacidad y yo estudié. Y entonces no necesito orar porque yo ya conozco cómo funciona esto. Y yo voy a ir donde la persona y voy a hacer que me ayuden porque yo tengo las personas adecuadas, yo tengo los contactos. No, hermano, eso es vergonzoso para el Señor. Claro, porque al final el que anda en la carne termina diciendo yo he pagado un precio. ¿Sí he escuchado eso? Yo he pagado un precio. Los ayunos que yo me he metido, hermano, no es por la gracia del Señor. No es por su infinita bondad. No es por el propósito que Él levantó desde antes de la fundación del mundo para ti. No es por eso, es por tu ayuno. Por el sacrificio de tu oración. Oras ahí, obligaste al Señor con tu oración a que te diera aquello que le pediste. Entonces fuiste tú, no fue el Señor. Por eso, hermano, es que es tan arriesgado empezar a hablar del sufrimiento del ministro. Hermano, porque es que esto es duro. Pues al final Dios es perverso, Dios es terrible, hermano. Porque llamó a un pobre hombre, una pobre mujer que vivía bien rico allá en medio de la podredumbre del pecado y lo trajo a sufrir, a que pagaron un precio impagable, hermano, porque el precio de la salvación es impagable, nadie lo puede pagar. Cristo lo pagó y te lo dio regalado, me lo dio regalado. Eso que nos quede claro, hermano. Y la persona que empieza a vivir en la carne, empieza a hablar de sí mismo, empieza a decir de sí mismo que él es capaz, que él lo ha hecho, que él ha ayunado, que él ha pagado un precio, que él se ha esforzado, que ha llorado, que
que ha vigilado. ¿Y el Señor dónde queda? No, es Él, es ese gran ministro. El Señor Jesús no estuvo por ahí. Entonces, ¿está sobreedificando en oro, en plata, en piedras preciosas? No, está edificando en madera. El humano superó al Dios de los cielos. El humano fue el que en sus fuerzas y a pulso levantó su ministerio, lo sostuvo y ahora es grande porque Él, el ayuno, la oración, la vigilia. Uy, hermano, y me he enfrentado con cosas, hermano. ¿Para qué Dios? ¿Para qué Dios? Y ese es el engaño, hermano, que muchos tuvieron. Ya no lo tienen, creo yo. Espero que no. Confieso que no. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En su cuerpo de carne, el Señor Jesús condenó al pecado. Dice el 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, entiéndase, caminar conforme a la carne, poniéndole atención a lo que pide el alma y a lo que exige el cuerpo. Entiéndase, andar en la carne, sencillamente andar en la humanidad, humanamente hablando. Yo no soy tonto, yo no soy bobo, olvídese. ¿Así? Y en la carne se puede llegar a pecar, a robar, a mentir, a estafar. Porque es que, ¿sabe qué? No, es que yo tengo que ver por mis hijos. Nadie va a ver por mis hijos. Y si este sistema económico está así de terrible, pues yo voy a hacer algo. Y si no puedo decir plenamente la verdad, pues no sé, hago lo que sea necesario, pero yo voy a levantarme el dinero, yo voy a levantarme la plata, porque yo no voy a dejar que mis hijos se mueran de hambre. Yo soy un cristiano responsable. Sí, claro, caminando en la carne. Dice el 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cómo así? ¿Qué es pensar en las cosas de la carne? Pensar humanamente. Sí, pensar en la persona que me ayuda, pensar en el dinero que me van a prestar, pensar en que tengo que ir a convencer, que me tengo que defender, que tengo que pedir justicia, que tengo que exigir a las personas que lo hagan. Y olvidarme de lo que dice el Evangelio de Mateo 5, 6 y 7. No, ¿eso para qué? ¿Eso para qué? Yo tengo que mostrarme a la gente y le tengo que contar cuántos días ayuno. Y el Señor dice, oiga, si usted ayuna para que la gente lo reconozca, es todo lo que le voy a dar, que sea reconocido. Pero si lo hace en secreto para mí y se deja transformar, yo que veo en lo secreto, lo voy a recompensar en público. Ah, eso sí está bueno. Denle la gloria a Dios. Entonces dice el 5, porque los que son de la carne, los que se mueven en esa sociedad del cuerpo y del alma, yo quiero, sí, ¿por qué no? Claro, yo quiero, bueno, está bien. Aunque la Biblia dice que no, pero un gustico de vez en cuando nos lo podemos dar. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué es pensar en las cosas del Espíritu? El Señor me dice que ponga la otra mejilla. Uy, esto es duro, pero lo voy a obedecer. Que al que me pida le dé, claro. Que el que quiera llevar de mí prestado, yo no se lo rehúse. Que cuando preste, lo haga sin esperar de regreso nada. Que lo haga en calidad de regalo. Claro, que no le pague a nadie mal por el mal que me haga. Por el contrario, que no me canse de hacer el bien. Que bendiga al que me maldice. Que esté en paz con todos los hombres. Que perdone al que me ofende. En ese principio voy a caminar. Porque eso es lo que dice la Biblia. Que sea honesto, que sea legal. Sí, voy a tener que invertir un dinero más en la declaración de renta porque me ha ido muy bien. Y entonces el impuesto de la declaración de renta es grande, es crecidito. No importa, Dios que me da el dinero, Él sabe por qué ha permitido que ese sea el impuesto. Lo voy a pagar con alegría. El de la carne, ¿sabe qué hace? Dice, no, que va, el gobierno es un ladrón.
No, yo no le voy a, ¿qué tal? Mi dinero que es santo y hace trampa y miente y altera los documentos para no pagar tanto. Ese es vivir en la carne. En el espíritu, inmediatamente se conecta con la palabra y la palabra dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Entonces ese es el que piensa en las cosas del Espíritu, en todo momento pensando en la Biblia, en todo momento conectado con el Espíritu, en todo momento preguntándole al Espíritu de Dios que está en él, en todo momento haciendo lo correcto. Aunque nadie lo entienda, listo. La persona no entiende, Señor, eres tú el que no le ha permitido entender esto a esa persona. No me enojo con ella, no me enemisto con ella. Voy a seguir hablándole, voy a seguir brindándole mi amistad, voy a seguir ayudándole. Usted verá cuando la cambia. Y si no la cambia, Señor, de todas maneras voy a tener una buena relación con ella. Ese es el que camina en el Espíritu, el que piensa en el Espíritu. El de la carne se cansa y dice, no, ya no más. Tanto que le he servido, tanto que... Y me cansa y me cansa. No, voy a dejar de hablarle. Y entonces empieza a practicar una de las obras de la carne, que es la enemistad. No, ya no lo voy a saludar porque él se amañó conmigo y no es justo. Entonces, si me pongo serio, no se me arrima y no me vuelve a pedir favores. Esa es la solución de los que viven en la carne. Los que viven en el espíritu sientan la persona, le dicen la verdad, lo corrigen, lo amonestan, le enseñan. Y después de enseñarle, le dicen, bueno, te voy a ayudar para que empieces a trabajar, porque escrito está, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Eso es vivir la Biblia, eso es caminar en el Espíritu. De manera, hermano, que cuando nosotros podemos entender esto, el hecho de que usted esté seguro que lo que hace en su casa, en el trabajo, en la calle, lo hace por principios bíblicos, por palabra, por mandamientos, usted está seguro de que usted no está caminando en la carne. Primero, ninguna condenación hay para usted. Segundo, usted está sembrando en lo mejor, en los materiales divinos. Claro, porque no está sembrando ni hojarasca, ni heno, ni madera. No, porque está seguro de que las decisiones que toma es a través de la Biblia. Que la vida, la reacción que usted tiene, usted la vive, hermano, es conforme a lo que está escrito, conforme a lo que ha aprendido. Y este capítulo, hermano, el cristiano lo debería entender, lo debería estudiar, entender y, bueno, tomar decisiones en su vida. Dice entonces el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces ya usted sabe qué es ocuparse de la carne. Todo lo que tenga que ver con que la justicia, con que yo no tengo por qué dejarme. ¿Sabe qué? Y yo voy a ir a decirle 4 verdades a esa persona y no le voy a volver a hablar y ya no le volvamos a ayudar. Y entonces, no, y que mi mujer me molesta mucho, ¿sabe qué? Entonces no le vuelvo a hablar. Y que mi marido no le vuelvo a hablar. Y me acobijo hasta la coronilla y ahí lo dejo. Y mañana no le hago el desayuno y a ver cómo se pone. Y no le hago el almuerzo, a ver cómo se pone. A ver, miremos a ver. Eso es. Esa es la persona que se ocupa de la carne. Y me voy de aquí de este vecindario porque no los aguanto más, porque no los soporto más. Y ya no le hablo a ese tipo de enseguida. Y a la vecina de acá, eso parece bruja. No, yo salgo y no miro a nadie. No, yo estoy en el espíritu. ¿Cuál espíritu? Ese es el que se ocupa de la carne. Ese es el que se ocupa de los líos de este mundo. Pónganle cuidado a algo que la iglesia ha ido entendiendo, no sé, algunos lentamente, otros no tan lentamente. Vivir en la carne, pensar en la carne y ocuparse de las cosas de la carne es aceptar el desequilibrio emocional. Claro, porque es que la Biblia dice otra cosa. Y el que vive en ansiedad, el que acepta cuadros de ansiedad, crisis de estrés, crisis de angustia, el que se desespera por una o cualquier otra razón, él no está confiando en Dios y no está caminando de acuerdo a lo que dice la palabra. Le recuerdo lo que dice un solo texto por allá en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos.
por nada te preocupes. No aceptes la preocupación. Pero la persona, mire, el que camina en la carne, el que se ocupa de las cosas de la carne, se justifica. Se justifica y empieza a preguntarse y a preguntarle, ¿pero quién no se aflige? ¿Pero quién no se azara? ¿Pero quién no se angustia? ¿Pero quién no se deprime? ¿Pero quién? ¿Pero quién no se enoja? Es que también hoy en día no es tanto, pero hace algunos años en las redes sociales los comentarios más frecuentes eran esos. ¿Y el pastor qué se cree? ¿Y el pastor de dónde es o qué? ¿Es que no es humano o qué? ¿Qué dice que? Pues la Biblia dice, ¿sí o no? Y a mí me toca aprender, pero tengo que predicar así como está la Biblia. Entonces, ocuparse de las cosas de la carne es todo lo que tiene que ver con las emociones. Y entonces, por allá el vecino se le cayeron las ollas. ¡Ay, qué vamos a hacer! ¿Qué vamos a hacer con ese vecino? Padre, ya no puedo ni dormir, yo le estoy echando cabeza, ¿para dónde me voy? Mañana piensa, hoy duerma. Hoy esté tranquilo, entréguele todo al Señor y acuéstese tranquilo. Mañana ya pensará, uy, no, pero es que lo que pasa, no, que mi hijo, que mi hija está en esa situación, no he podido comer, no he podido dormir. ¿Preocupada por qué? ¿Por la decisión que tomó su hijo? Oiga, para más somos nosotros los cristianos que nos afecta a la decisión de otro, que no nos deja dormir el que el otro haya tomado una mala decisión. ¿Y nosotros qué, hermano? Ellos ya son adultos y el adulto se hace responsable de la decisión que toma y está dispuesto a enfrentar las consecuencias de la decisión que tomó. Oré por él, pero no se aflija, no se angustie, no se desespere, no se llene de cosas tan terribles que no la dejan ni dormir ni comer. Eso es vivir en la carne, hermano. Entonces, dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. No, por favor, ponga atención. El ocuparse del espíritu es ¿qué? Vida y paz. La persona está sana, la persona está rozagante y está tranquila, tiene paz. ¿Qué es lo contrario? Y se come las uñas. Ay, me la comí mucho. Pero ¿por qué? Pero mire. Eso es lo contrario. Eso es vivir en la carne. Porque vivir en el Espíritu es vida y paz. Dígalo conmigo. Vivir en el Espíritu es vida y es paz. El que no tiene paz, el que vive afligido, el que vive preocupado, el que vive azorado por ahí, por lo que otro hace, por lo que va a pasar en el país, por lo que posiblemente no suceda nunca, esa persona está en la carne, man. Y está edificando con materiales que se van a quemar. Su vida todo el tiempo fue mostrando un evangelio de angustia, de desesperación, de sufrimiento, que es muy duro. Se le quema todo. Y solo por la promesa del Señor, bueno, ahí arrastrando, chamuscado, vaya, métase ahí en la salvación. Vaya, coja una hoja de parra y a servir a la iglesia. A hacer oficio todo el tiempo en el cielo mientras duremos. Entonces dice, por cuanto, el 7, por cuanto los designios, la palabra designio es la proyección, el designio es la intención, la estructura. Por cuanto los designios de la carne, el plan de la carne, son la enemistad contra Dios, son enemistad contra Dios. Oiga, que eso nos lo hubieran enseñado recién llegamos al Evangelio, hermano. ¿Ah? ¿Cuántas personas hoy en día con muchos años de Evangelio creen que su mal genio es, sí, ahí, ese es mi punto flaco? Ese es mi punto débil, ese es mi talón de Aquiles. Pero gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Ah? Y han soportado todo el evangelio, han soportado no solamente la ira, la enemistad, el pleito, la contienda, la envidia, los celos. Y dicen estar bien. No, gloria a Dios, gloria a Dios. La Biblia dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Al que te pida, dale, olvídese, usted cree que yo soy bobo.
Pague bien por mal. ¿Qué pasa? No, yo no me voy a dejar, es que es injusto. Ya, no más. No se sujeta. No se sujeta. Pague bien por mal. Que se descuide y verá que ay, a mí el que me las hace me las paga. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, no pueden. La persona que anda en sus emociones, que está herida en su alma, que tiene amargura, que tiene reclamos, ese aunque le provocaría, él no puede perdonar, él no puede dejar la amargura, no puede. Hasta que no se arrepiente y lo confiesa y le dice, Señor, desbaráteme si me tiene que desbaratar. Voltéme al revés, pero no me deje así. De otra manera, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es imposible. ¿Quién me iba a decir a mí, óigame, quién me hubiera dicho a mí? Nadie me lo dijo Dios, directamente el Señor. ¿Quién me hubiera dicho a mí que yo con 4 meses de estar en la iglesia cristiana, yo me metía en ayuno siempre, permanecía en ayuno, pero también permanecía lleno de ira? Uy, un mal genio, eso, todo me daba ira. Pues yo les he contado que mi familia se ponía, está en ayuno y mis hijos se escondían, por eso. Que alguien me hubiera mirado a los ojos y me hubiera dicho, en ese estado tú eres enemigo de Dios, porque estás viviendo en la carne y no puedes agradar a Dios de esa manera. Nadie me lo dijo, hermano, nadie. Me lo dijo el Señor. Dios mismo me lo dijo. Porque de otra manera, me imagino que con toda esa amargura que yo tenía me hubiera justificado y hubiera aprendido a vivir en una mezcla. En la mezcla de conocer la palabra, pero tomar la palabra para justificar mi ira, mi enemistad, mi pleito, mi contienda. Así hubiera terminado. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde a usted y a mí. Pero entonces, ahora que podemos leer la Biblia y la entendemos, pues hermano, tomemos decisiones. Tomemos decisiones porque vivir en la carne es estar caminando en esa tierra, sobre edificando encima de Cristo con cosas humanas, naturales, terrenales. Y eso se va a quemar. Sí, eso se quema. Eso no queda nada. Oiga, versículo 8, eso se pone más grave cada vez. Y los que viven según la carne, pues ya el apóstol dijo, son enemistad contra Dios. Ahora dice, y los que viven según sus emociones, lo que les parece, lo que entienden, lo que ellos persiguen, su deseo, su proyecto de vida, es que yo tampoco voy a esperar que el Señor pues cuando quiera, no. ¿Alguien sabe qué me decía? Un hombre, 15 años de evangelio, estaba estrenando mujer, y yo le pregunté, tu esposa es muy joven, ella es la mamá de tus hijos. No, mi esposa, tengo 13 meses de estar casado. Y luego la mamá de tus hijos, ¿no eras casada con él? Sí, pastor, pero yo no me la podía aguantar. Yo conozco todo lo que dice Bethesda, pero yo no me la podía aguantar. Eso es estar en la carne. Oiga, poner por encima la estabilidad, la alegría, el gozo, la felicidad en esta tierra es vivir en la carne. Ponerlo por encima de Dios, de lo que dice la palabra, de obedecer al Señor, es. Y le dije, hermano, no importa qué tan aburrido haya estado. La Biblia dice que usted se puede separar si es que no se la aguanta, pero no se puede volver a casar. Inmediatamente se espelucó. Sí, pues él tenía pelo, ¿no? No. Se levantó con impaciencia y me dijo, perdóneme, pastor, ni usted ni nadie me puede obligar a someterme a vivir una vida que a mí no me agrada, que no me gusta, que nunca disfruté. Ah, bueno. Ese es enemigo de Dios y no se daba cuenta.
y pensé en el día en que se le presente de esa manera, no creo que alcance a llegar al tribunal. Ese chamusca antes. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no pueden agradar a Dios. Pero mire lo que nos toca a usted y a mí, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Otra vez, levante su mano y diga, yo no vivo según la carne. Yo no vivo según mis emociones. Yo no vivo según esta naturaleza humana. Yo vivo según mi Cristo, según su palabra, según el Espíritu de Dios que está en mí. Eso. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿En cuántos mora el Espíritu Santo? ¿Sabe una cosa, mi hermano? ¿Sabe una cosa? Téngalo ahí. Ahora le da la gloria a Dios. ¿Sabe una cosa? Hay una alegría muy grande que todos los días la experimento cuando desde que me levanto. ¿Y sabe qué es? Que el Señor me ha asegurado que el despertar de la iglesia con relación a la presencia del Espíritu Santo en nosotros va en aumento. Significa que la iglesia cada día va a ser más consciente de que Dios mismo vino a morar dentro de él y no lo van a despreciar más, no lo van a ignorar más. Vamos a preguntarle, vamos a usarlo, vamos a dejarnos enseñar por el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Eso es hermoso. Esa es la iglesia que necesita el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces el 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ah, bueno, nosotros sí lo tenemos. Y la mala noticia, ¿sabe qué es? Que tal vez nosotros mismos, cuando no conocíamos esta verdad, sí teníamos el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero contristado. Por allá apachurrado, por allá arrinconado, no le poníamos atención, no le preguntábamos, no nos interesaba que él nos redarguyera, no. Vivíamos en nuestros gustos, vivíamos en nuestros deseos, cristianos pero más carnales que nada. Porque ignorábamos la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros y al ignorar la presencia de él, no sabíamos que el que nos hablaba, óigame, el que nos hablaba para llevarnos a hacer la voluntad de Dios, no era un demonio, no era el diablo, sino el Espíritu de Dios. Y claro, nos habló 1, 2, 3 veces cuando se dio cuenta que no estábamos dispuestos a obedecer, porque sencillamente ignorábamos que era Dios que está dentro de nosotros hablándonos. Entonces, ¿sabe qué? El Espíritu de Dios guardó silencio, se arrinconó, dice la Biblia que entristecerse, eso es la palabra contristar, entristecerse, apocarse. Lo mejor de todo es que estamos despertando a esa verdad maravillosa. Dios vino a vivir dentro de mí. Oiga, y él y yo somos más que vencedores, invencibles ante los tropiezos que pueda poner el diablo y el mundo entero, invencibles. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nadie. Ahora sí, dele ese aplauso al Señor.